importante es transitar por la vida sabiendo el valor que nos damos a nosotros mismos, porque sabiendo, siendo conscientes, conectándonos con ese valor que nos damos a nosotros mismos, también le damos valor al otro, porque a Ujú. veces cuando hablamos de, con vos en nuestros vivos del año pasado, hablábamos mucho de eso, que la diferencia entre el egoísmo y el amor a uno mismo para poder amar a otro, para poder comunicarme más sanamente con otro, fundamental para mi bienestar emocional y para mi salud mental. Darme valor a mí mismo, autoaceptarme a mí mismo, confianza en mí mismo, ser positiva con lo que me pasa, cómo me pasa, y tener un enfoque de mis logros de una manera también a veces para no decir positiva, una mirada de aceptación y decir, mirá lo que logré, porque siempre pareciera ser que depositamos la mirada en lo que no hicimos, sino en lo que sí hicimos y que hicimos bien, o a veces en proyectarnos desde lugares que sabemos que va a ser algo imposible de lograr, por lo cual nos vamos a frustrar. Eh, Conocer nuestra valía, conocer eh, qué podemos dar y hacernos valer desde ese lugar es fundamental para nuestra autoestima. Y me gustaría empezar tirando esta pregunta. ¿Para qué nos sirve nuestra autoestima? ¿Por qué Ujú. necesitamos tener una autoestima sana? Bueno, creo que esto de la autoestima, bueno, es una palabra compuesta, ¿no? Que es, digamos, digamos, dedicar estima al sí mismo, ¿no? Ahora, estimar puede tener dos acepciones, o la podemos pensar de manera cuantitativa, ¿sí? Como tasar, por ejemplo, o evaluar, adjudicar un quantum ahí, o bien como algo cualitativo, porque la estima es el cariño, ¿no? Yo estimo a determinada persona o estimo mis proyectos, entonces creo que hay una doble acepción con relación a la estima, ¿no? Pero también creo que una, digamos, no es independiente de la otra. Es decir, lo cuantitativo puede estar relacionado con poder evaluar, tasar o adjudicar un quantum digamos, de energía, y ahí sí podemos hablar de cariño, ¿no? De amor por uno mismo, ¿no? Vos me preguntabas, bueno, ¿de cuánto importante puede llegar a ser esto? Bueno, creo que si uno no tiene estima por sí mismo, es decir, si uno no valora la vida, no valora su persona, no valora las cosas que ha vivido o los proyectos que tiene por venir, probablemente caigamos en la enfermedad, ¿sí? En la psicopatología, en la insanía, si se quiere, ¿no? Entonces es importante tener un quantum de energía, de cariño, por el propio self, ¿no? Por el propio yo. Porque gracias a eso, gracias a la energía que uno dedica a sí mismo, es que puede comer, es que puede bañarse, es que puede salir a la calle, es que puede dialogar con otras personas. Entonces, si no hay un núcleo de energía puesta en el propio yo, probablemente, como decís vos, sea muy difícil, ¿no? Poder empezar a valorar aquello que nos rodea. Entonces, fundamental es tener, digamos, esa energía puesta en uno, no toda, no toda, porque la energía se tiene que ir repartiendo, este amor tiene que ir apareciendo, digamos, desperdigado por distintos lugares o depositado en distintos lugares, ¿no? Ahora tiene que estar concentrado, hay un porcentaje que tiene que estar concentrado en el yo, ¿no? En la persona de uno. Y a esto, bueno, yo preguntaría, ¿hay personas que no tienen autoestima? Y es poco probable eso. Puede tener más o menos, pero siempre hay un núcleo en el yo, ¿sí? Es decir, siempre hay algo energético, si no, no podríamos salir a la vida. Por lo tanto, aquellas personas de autoestima cero probablemente no puedan continuar, ¿sí? Con el proyecto de su vida, con la vida en sí. Es decir, que ya hablamos de una parte bastante, digamos, patológica con relación a la estima sobre sí. Es decir, autoestima cero igual a no vida, ¿sí? Claro, porque
como diría Víctor Frank, la valoración de uno mismo es lo que le da sentido a nuestra vida. Si no tenemos una valoración de nosotros, no le encontramos sentido, no encontramos el camino. Y vos dijiste algo muy interesante. A veces escuchamos decir, tengo la autoestima baja o tengo cero autoestima. Y eso también es muy interesante rescatarlo, porque a veces se confunde qué es tener la autoestima baja o qué es autoestima. Todos tenemos autoestima. A veces hay que reforzar un poquito la autoestima. A veces tenemos que aprender a querernos un poquito más y, como decía en el inicio, a ser un poquito más bondadosos con nosotros. Y también rescato lo que vos decías, de ese egoísmo que hay que tener al amarse a uno mismo, pero sin olvidarse que ese amarnos a uno mismo siempre es como seres en el mundo, no como seres aislados, como seres que vivimos en una sociedad y tenemos que tener vínculos sanos con el otro, pero para tener vínculos sanos con el otro debemos tener vínculos primero sanos con nosotros mismos. Si yo soy una persona que estoy enojada conmigo por un montón de cosas, nunca voy a poder tener en mi trabajo una comunicación sana y adecuada, ni voy a poder sobre todo generar eso, porque en muchas ocasiones suelo escuchar decir, me peleo con mi familia, me peleo en el trabajo y siempre deposito en el otro. Y cuesta mucho detenerse y pensar por qué estoy teniendo problemas con todos mis vínculos. No, no el otro, Ujú, soy yo, ¿qué me pasa? ¿Con qué estoy enojada? Y ujú. sucede que la autoestima eh, a veces hace eso. Yo creo que, si me permitís decir esto y decirme si no está bien, la autoestima a veces nos llama la atención y nos dice, hasta acá llegaste, ahora podés hacerlo de una manera distinta. Es una alerta, decimos, mira, eh, no va por este camino, va por el otro lado. Y también al revés, porque no hay que ir al lado de negativismo, hay del positivismo, también nos dice, vos vos podés tener esta meta y cumplirla, vos podés lograrlo de esta manera. Y también podemos hacerlo con las personas que estamos acompañando de distintos roles, como padres, como docentes, que eso es muy importante también, acompañar en la formación de la autoestima al otro. Exactamente. La autoestima es, digamos, una cuestión muy relacionada con el yo de la persona, ¿sí? El yo es una parte de la personalidad, obviamente que tenemos otras cuestiones que se ponen en juego, como, no sé, los instintos, como las voces que nos refieren, bueno, que está bien o que está mal, pero el yo, digamos, es un lugar, digamos, un espacio donde se aloja esta autoestima, ¿no? Entonces, y el yo también va mutando a lo largo de los años, ¿no? Uno va cambiando y la autoestima va fluctuando, porque si hablamos de que es un quantum de energía, esa energía puede variar, es decir, puede a veces estar depositada en el yo, o a veces estar depositada en el afuera, o a veces estar depositada en fantasías o en preocupaciones, ¿no? Entonces esa energía a veces se dispersa de manera tal que queda poca a disposición de este yo, ¿no? Y el yo es una instancia fundamental para poder arremeterse contra el mundo, para poder definir proyectos, para poder llevar adelante, para poder soportar tal vez los embistes que me vienen de la afuera. Entonces, creo que es fundamental tener fortalecido este yo para decir, bueno, a ver, para poder hacer que esta energía, una vez que se disperse, se vuelva nuevamente a concentrar en este núcleo que decíamos fundamental, que todos lo tenemos y que es el narcisismo, ¿no? Obviamente que ese narcisismo se puede herir por distintas circunstancias, ¿no? Pueden ser reales o fantaseadas, pero las heridas narcisistas muchas veces van generando marcas en el yo y hacen que la autoestima como vaya decayendo, ¿no? Es como que el yo le empieza a quitar importancia o interés a sí mismo. Entonces empieza a ponerlo en otros lugares. Uno se puede preguntar, bueno, si la autoestima depende solamente de uno o si hay factores externos que influyen en la autoestima también, ¿no? Te iba, Creo que había alguien intervino, perdón que te, creo que sí, más, no, yo no sé si.
Mariana dijo algo muy interesante en relación a lo que estábamos diciendo, y decía la pregunta que en algunos momentos nos preguntamos, por ejemplo, ¿qué estamos haciendo acá? De lo que creo que la autoestima es una señal que nos ayuda a alertar, que nos dice hasta acá puedo, hasta acá no puedo, y lo que como se está diciendo, nuestro yo, si es nuestro yo constituido, si es nuestro yo sano, no podemos ir transitando por la vida con un bienestar emocional óptimo, porque la valía que tenemos de nosotros es fundamental para ese tránsito. Y acá también nos va llevando el relato a preguntarnos si la autoestima se puede construir y deconstruir o es innata en la persona. Y acá le estamos respondiendo en este recorrido que hacemos, porque muchas veces creo que nos condiciona el decir, bueno, yo siempre fui así, esto lo hice siempre así, y cuando se descubre de alguna manera en un proceso terapéutico o de alguna otra manera que se puede desconstruir esas creencias con las que venimos transitando y podemos modificar nuestro estar, nuestro ser y a partir de ahí también nuestra propia valía. Exactamente. Creo que en otros vivos también habíamos tocado la imagen del niño interior, y creo que la autoestima es en ese momento, en los primeros años de la infancia, donde se forja, donde digamos, se ancla ese núcleo narcisista y muchas veces proviene de las figuras parentales o aquellos que nos están dispensando cuidado cuando somos bebés, cuando somos niños, ¿no? Aquellos que nos miran, que nos cantan, que nos abrazan, que nos acogen, que nos fortalecen, que nos dicen vos vas a poder, bueno, te caes, te levantan, ¿no? Estoy acá a tu lado para acompañarte. Entonces, esas cuestiones hacen al sentimiento de seguridad básico, que obviamente da inicio también a la forja de este yo. Entonces, en un primer momento podemos pensar que la autoestima viene desde el afuera, ¿no? Entonces, su origen tiene que ver con las voces parentales, con esos cuidados y demás, ¿no? Que permiten que ese yo se forje de determinada manera. Ahora bien, como bien dijimos, es algo que va fluctuando a lo largo de nuestra vida. Entonces pueden aparecer situaciones del mundo exterior, o distintas cuestiones que hacen que ese yo se sienta por momentos debilitado, ¿no? Y cuando se debilita el yo, la estima por el sí mismo empieza a decaer también. Entonces es importante, digamos, nutrirse de recursos para fortalecer al yo, que va a ser quien nos va a permitir salir adelante con relación a estas cuestiones. Ahora, al yo también le pertenecen las creencias, ¿no? Y la autoestima tiene mucho que ver con eso, porque, digamos, qué cuestiones creo acerca de mí mismo, ¿no? Cuáles son los pensamientos que tengo sobre mi persona, sobre mis potencialidades, sobre mi capacidad, fortalezas, debilidades, y muchas veces esas creencias son falsas. Porque uno muchas veces tiene gran variedad de recursos y de potencialidades que no pueden salir a la luz porque hay una falsa creencia que dice yo no puedo, o yo no, hasta acá llegué, o no puedo salir adelante, o me siento desvalido, o me siento entrampado. Entonces, creo que de los más de 60.000 pensamientos que nos azotan diariamente, muchos están relacionados con estas capacidades que uno tiene. Y podré llevar adelante la maternidad, y podré hacer, y muchos tienen que ver con dudas, con preguntas, que fácilmente a veces se resuelven con estas falsas creencias. Uy, No sé si... me Sí. está viniendo signos de pregunta y pienso, vos decís esto y yo pienso en esas personas que dicen, yo no puedo ser mamá porque mi madre siempre me decía, qué mala madre que vas a ser. No seguí una carrera porque mi mamá me decía que iba a ser un desastre como médica. Eh, y llega un momento cuando uno va descubriendo que esas eran cuestiones del otro que depositaba en mí y no mías, y puedo empezar a desconstruirlas, a sacarme, como decimos siempre metafóricamente, de la mochila esas cuestiones. Podemos realmente ser
quienes queremos ser y nuestra valía se fortalece y podemos descubrir nuestras potencialidades. Porque mientras nuestras potencialidades están escondidas, escondidas en el sentido que vos estás diciendo, por cuestiones de génesis de familiares, por cuestiones parentales que a veces eh, han hecho heridas narcisistas gravísimas, gravísimas en el otro. Pero cuando llega un momento que yo puedo descubrir, mirarme en el espejo y decir, hasta acá era yo y ahora voy a ser diferente, pero dándole al sentido de la palabra autoestima el que estamos diciendo, no simplemente por egoísmo. Yo voy a ser yo, auténticamente yo, y tengo estas capacidades para hacer esto, tengo estas potencialidades, y también, ojo, es descubrir lo que no puedo hacer, porque hay que tener valor también para descubrir lo que no puedo hacer, porque siempre pareciera que hablábamos desde el lugar de fortalecer lo bueno, pero a veces también hay que fortalecerse para saber que no podemos hacer determinada cosa, decir hasta acá puedo y hasta acá no puedo, que eso sucede a veces con algunos vínculos familiares, laborales, de decir hasta acá, yo puedo hasta acá. Las personas que a veces el fin de semana no pueden cortar con el trabajo porque no se animan a decir hasta acá, las personas que se ocupan de todo lo que sucede en la familia, del tío, del abuelo, y se desbordan con todo eso, y también aquellos que tienen una falsa creencia de la alta y baja autoestima. A veces no es cuestión de alta o baja autoestima, a veces es cuestión de cuidarnos a nosotros, de abrazar al niño interior y decir, ahora soy esta persona que quiere asumir estas responsabilidades y las otras no las quiere asumir. Ujú, exactamente. Este, con relación a eso, bueno, acá intervienen también, ¿no? Selatur que dice, bueno, por mandatos uno a veces termina condicionando sus acciones, ¿no? Es como que el yo tiene estas cuestiones de querer adaptarse y querer cumplir, ¿no? Porque muchas veces la autoestima tiene que ver con imágenes mentales, ¿no? Bueno, la imagen de quién soy, la imagen de quién quiero ser, la imagen de quién debo ser, ¿no? Entonces, entre el deseo, el deber y lo que soy, a veces se arman grandes crisis, ¿no? Porque uno no puede responder a todos esos mandatos muchas veces, que por lo general son mandatos tipo ideales, ¿no? Y a veces casi inalcanzables, porque bueno, como decís vos, uno tiene que empezar digamos, a acercar la imagen real, ¿no? A estos, tal vez a estos deseos que uno quiere, a esto que puede, ¿no? Entre el poder, el querer, lo que tengo, ¿no? Empezar a conciliar a estos distintos yo, ¿no? Porque está el yo ideal, aquel yo perfecto, el ideal del yo, son los ideales, es el, digamos, aquello que quisiera ser, y realmente lo que soy, ¿no? Entonces, a veces uno tiene que empezar a conciliar esas imágenes y tratar de que esa imagen caiga para el lado más del placer que del displacer, ¿no? Porque cuando uno se siente placentero, cuando uno siente agrado por quien uno es, probablemente esto haga que el potencial que uno tiene interiormente pueda florecer. Ahora, si yo siento rechazo por la persona que soy, porque no puedo cumplir con ese mandato, o porque no puedo hacer esto, porque estoy frustrado por tal otra, si empiezo a sentir rechazo por mí mismo, probablemente empiece a sentir rechazo en general a todo lo que tenga que ver con la vida, ¿no? Con el placer y demás. Y uno termina subsumiéndose en ese sentimiento inconsciente a veces de culpa y de autocastigo y termina rebajando aún más la imagen de sí entre fantasías, porque no son realidades, porque uno puede hacer tal vez un montón de cosas, sin embargo estas imágenes mentales que son pensamientos generan un sentimiento determinado acerca de lo que soy, ¿no? Y uno termina respondiendo a esa creencia muchas veces, es decir, no se atreve a hacerlo porque piensa que no puede hacerlo, entonces ya se pone el límite desde la creencia, ¿no?
Porque, a ver, si uno se pone a pensar más profundamente, el autoestima es el conjunto de creencias, ¿no? De valoraciones, de sentimientos, a veces de fantasías que uno tiene sobre sí mismo. Entonces, en la conjugación de todas estas cuestiones nace un yo determinado, ¿no? Un yo preparado para la vida, un yo más introvertido, o más extrovertido. Entonces, creo que es fundamental en la forja de esta autoestima, en la construcción, digamos, de esta valoración de uno mismo, repensar, ¿no? Estas creencias, ver si son reales, ¿no? Si tienen algo de falsedad, digamos, contraponer, ¿no? Hacer este contraste entre lo que uno ve que puede hacer y la creencia, ¿no? Que lo está limitando. Digamos, desde este contraste es que uno puede llegar a acercarse un poco a la imagen real, ¿no? De uno mismo. Que, bueno, también es medio, casi, digamos, ser objetivo con uno mismo es medio complejo, parece. Qué bueno lo que estás diciendo, ¿no? Porque estoy pensando, ¿no? La autoestima, eh, es el conjunto de creencias, valoraciones, sentimientos que tengo sobre mí. Que tengo sobre mí. Esto es importantísimo porque también la autoestima, lo que nos ayuda, lo que nos sirve, lo que nos alerta, lo que nos... a ir por la vida conmigo y no buscando un complementario. Esto me Ujú. parece importantísimo esto, porque suelo escuchar en espacios de terapéuticos o en general en alguna conversación, tengo baja la autoestima, tengo hecho bolsa la autoestima porque me separé de mi pareja, porque esto no me funcionó. Y ahí es donde a veces hay que aclarar un poquito el concepto de que utilizar la palabra, no, no tenés bajo la autoestima, te, te sentís mal porque no funcionó una relación, no te funcionó el trabajo, no, las expectativas que tenías sobre eso. Y eso es parte también de tener una autoestima fortalecida, tener herramientas para decir, no me fue bien este trabajo, yo pensé que me iba a ir bien y no me fue bien. Yo deposité todo en una pareja y la pareja no funcionó, pero no, no es culpa mía, no funcionó, no funcionó por los dos, no funcionó porque no podíamos ir por la vida juntos, pero nunca en mi autoestima tiene que irse al piso por eso, porque justamente yo tengo que decir esto, yo tengo esto y puedo con esto. Si me permitís, mientras vos hablabas, buscaba una frase de Nathaniel Branden, que es un terapeuta que trabaja mucho la autoestima, y dice, si puedo aceptar que soy quien soy, que siento lo que siento, que hice lo que hice, si puedo aceptarlo, me guste o no, puedo aceptarme a mí mismo, puedo aceptar mis defectos, las dudas con respecto a mí mismo, mi baja autoestima. Y una vez que puedo aceptar todo esto, estoy del lado de la realidad, no contra ella. Tengo libre el camino para comenzar a fortalecer mi autoestima. Es fundamental. Yo decía hace un ratito, a veces siempre hablamos la autoestima desde la tengo baja, y a veces también es importante mantenerla en un nivel justo, no solamente ni alta ni baja, tenerla equilibrada, tampoco, y también teniendo claro lo que vos hiciste mucha referencia durante todo este relato. No es me amo a mí misma, me doy besitos en el espejo y no, y todo lo que hago está bien. No, no. Tener una autoestima equilibrada es tener una personalidad sana, que sé cuáles son mis límites, que tengo una comunicación sana con el resto, que tengo el poder en mí para construir mi bienestar emocional. Como siempre también hemos dicho a través de muchos vivos, de qué manera fortaleciendo mi vínculo con el otro, fortaleciendo mi autoestima y sobre todo conociendo qué puedo hacer y qué no. Parece muy reiterativo esto, pero es fundamental para trabajar mi autoestima, mi valoración, saber qué Ujú. puedo y qué no puedo hacer y no castigarme por lo que no puedo hacer. Ahí sí poner en la Totalmente. balanza, porque a veces parece que decimos, no puedo, no puedo, no. Podemos un montón de cosas, es cierto, a veces no podemos, pero también tenemos que saber qué hacer con eso que no puedo. Ujú.
Sí, me quedé pensando con esto que decías vos, bueno, de las personas que se separan, de las parejas que se diluyen y que muchas veces sí surge tal vez la demanda de análisis porque esta persona no se ve sin el otro, ¿no? Sobre todo, bueno, en parejas que han, digamos, permanecido durante mucho tiempo y es muy probable que a veces estos factores, estas rupturas generen dudas acerca de por qué a mí me pasó esto, ¿no? ¿Por qué no pude llevar adelante este vínculo? ¿Por qué no pude? Entonces uno comienza a preguntarse, y a veces eso hace que tambalee la autoestima, ¿no? Pero bueno, como decís vos, a veces la autoestima renace cuando a posteriori del hecho, una vez realizado el duelo, porque bueno, toda pérdida si bien la persona no ha fallecido, pero la hemos perdido como el vínculo de amor. Muchas veces uno necesita hacer ese duelo y en ese duelo el yo se resiente y todavía, digamos, se pone en duda, bueno, ¿por qué no lo pude hacer? Entonces aparece el lugar de la culpa, ¿no? Como decían en un momento de los mandatos, ¿no? Que vos tenés que estar casado para toda la vida o que esta pareja te tiene que pero lo que decía, digamos, después de pasado el duelo, uno tendría que resignificar, ¿no? El atravesamiento por esta situación que ha sido displacentera, desagradable, pero el yo debería salir fortalecido, ¿no? Siempre que uno tiene una buena autoestima, uno, o por lo menos el yo siente el triunfo sobre la pérdida, decir, bueno, a pesar de que perdí así todo, ahora tengo un hueco o tengo una marca más, pero sigo andando, ¿sí? Es como decir, reconocer esa cicatriz, decir que uno salió indemne de la situación y pudo seguir avanzando más allá de la pérdida, más allá del dolor, ¿no? Obviamente que son situaciones dolorosas y generan estas afrontas, digamos, o estas heridas narcisistas, porque bueno, el yo busca ser ideal, busca, ¿no? La perfección, tiende a, y cuando algo no sale, cuando un trabajo no sale, cuando una pareja se rompe, cuando ve que hay algo de la imposibilidad puesto en juego, y el yo se resiente muchas veces, ¿no? A todos nos ha pasado que no nos ha salido algo y uno se enoja con uno mismo, ¿cómo puede ser? Y a pesar de toda la planificación que realizó para poder llevar adelante ese proyecto, no dio, ¿no? Los frutos que uno esperaba. Y la herida narcisista surge. Pero esa herida narcisista debería, ¿no? Llevarnos a generar ese duelo para sobreponernos a la pérdida. Y ahí renacer un yo, ¿no? Diferente, más fuerte, con más recursos. Por eso digo, creo que las situaciones de la vida, y vayamos a esta pandemia también, a todas las situaciones que nos han estado aconteciendo a lo largo de, digamos, de este tiempo, de este año y pico, ¿no? Digamos, no hay gente que haya quedado, digamos, indemne, es decir, las autoestimas se han visto en algún punto mermadas, ¿no? Por distintas cuestiones. Y creo que bueno, que es el momento de empezar como a volver a traer la energía a uno, replantearse sus espacios, como decías vos, de ocio, reencontrarse, ¿no? En diversos vínculos, en diversos proyectos, pero poder, digamos, ahí empezar a fortalecerse. Fortalecer el yo. Fortalecer el yo es como tal vez un poco responder algunas preguntas, ¿no? ¿Qué hago cuando siento que no puedo con lo que estoy transitando? Vos lo llevaste más al extremo que yo, una situación de duelo de pérdida de una pareja por distintas circunstancias, de pérdida de una situación que yo no quería que fuese de esa manera, y mi yo se lastima y hay que fortalecerlo. Y entonces, ¿cómo fortalezco mi yo? Ahí, porque a veces cuando es la herida sangra demasiado, para decirlo de alguna manera, sentimos que no sabemos, aunque nos diga, yo siempre me gusta decir esto, a veces es mejor callar que hablar, incluidos los terapeutas, eh, porque en determinadas situaciones decirle algo al otro puede ser más doloroso y generarle más
presión y más carga que ayudarlo. Cuando, por ejemplo, vos le decís, vos podés, vos tenés Ujú, todo para hacerlo, pero a veces hay que acompañar, como vos bien dijiste, a veces requieren ir a terapia, a un acompañamiento de un analista, porque solos no podemos descubrir que tenemos esas potencialidades, que tenemos esas capacidades para salir de una situación determinada, sobre todo. Vos también ahora dijiste algo muy importante y contextualizaste. En el momento que estamos transitando, en este año y medio casi de pandemia, donde todos inevitablemente hemos ido fluctuando con los estados de ánimo, y yo creo que todas, voy a coincidir con lo que vos decís, todas las autoestimas se han modificado. Todos, porque ujú. todos, desde algún lugar o de otro, hemos tenido que modificar hábitos, trabajar vínculos de una manera distinta, modificar nuestro ser, nuestro estar, y yo creo que ahí la autoestima tambalea, y ahí también que tuvimos que volver a encontrar el equilibrio. Entonces vuelvo al inicio de mi relato y te digo, ¿cómo fortalecemos el yo en momentos que sentimos que está todo roto? Ujú. Bueno, volviendo al tema de la autoestima, y creo que el yo es el que hace la valoración, ¿no? Porque, digamos, autoestimarse es realizar una valoración acerca de la potencialidad de uno, ¿no? Ahora, esta valoración muchas veces está medida en creencias, ¿no? ¿Qué es lo que creo yo acerca de mí? Y a veces esa creencia no es real o no se acerca a la realidad, sino que es una fantasía. Entonces creo que el primer punto es hacer una, digamos, una valoración, si se quiere, de las creencias, para que estas creencias valoren al yo, digamos, de manera más acertada, ¿no? Entonces, para poder valorar estas creencias hay que contrastarlas muchas veces con la realidad, querramos o no, decir, bueno, hacer una retrospectiva, si se quiere, sobre otras situaciones similares, cómo reaccionamos, armar hipótesis de, bueno, qué ocurriría si tal cosa. Entonces, empezar, digamos, a trabajar sobre las creencias para poder estimar, digamos, de manera más adecuada ese yo, de poderle ponerle un interés, ¿no? Y no desestimarlo, porque pasamos por momentos donde desestimamos a nuestro yo, donde consideramos que, digamos, no vamos a poder salir indemnes de la situación. Pero como te decía, de todos los pensamientos que nos azotan a lo largo del día, muchos de ellos son posibilidades, ¿no? Están en infinitivo, y muchos son preguntas y poca certeza. Entonces, obviamente que yo empezaría a armar, ¿no? Bueno, ¿qué cuestiones puedo yo, qué cuestiones pude? Y empezar a orientar, bueno, cuáles son mis metas, cuáles son, digamos, los logros que quiero alcanzar. Bueno, entre el ideal, ¿no? Y el desear, el querer, bueno, poder hacer ahí tal vez un acercamiento. Creo que hay cuestiones de, digamos, de la autoestima que están muy orientadas a lo que uno puede, lo que uno quiere, lo que uno es, lo que uno desea. Entonces, empezar, digamos, a hacer, digamos, un sondeo de todas estas cuestiones, de las cosas que también uno tiene, ¿no? El tener vínculos, tener amigos, tener un trabajo, tener cuestiones materiales si se quiere, tener, bueno, distintas habilidades sociales, bueno, eso también hace a la autoestima. Y creo que también este momento singular que estamos viviendo todos, muchos de esos teneres han quedado como tan valientes también. Muchas personas que han perdido sus trabajos, familias que se han disuelto por distintas cuestiones, bueno, la violencia intrafamiliar y demás. Y creo que estos factores también hacen a la autoestima, no solamente como ese núcleo, ¿no? Del egoísmo, del complemento del egoísmo libidinoso, como dice Freud, instaurado en el yo, sino que hay factores reales por fuera de uno que van haciendo la autoestima, ¿no? Entonces, tener las dos cosas en cuenta, no solamente depende de uno solo, de uno mismo, ¿no? La estimación sobre sí, sino muchas veces depende de factores externos acerca, ¿no? De cómo uno se termina dando, ¿sí? Entonces, deslindar ahí los factores que están puestos en juego. Bueno, ¿qué pertenece a mí? ¿Qué me pertenece al mundo? Bueno, y tratar de empezar a hacer un acercamiento a nuestra imagen más real, ¿no?
terminando, ya terminando un poquitito, pero no, bueno, me parece que me traes nuevamente vos a este contexto que transitamos, este contexto inédito que transitamos, en los cuales individualmente, grupalmente, eh, parentalmente, no estábamos preparados para estas contingencias que han ido sucediendo. Y qué importante acá es hablar de todas estas cuestiones que fortalecen el yo y la autoestima, porque tanto tiempo juntos en casa, tanto tiempo trabajando de manera distinta, en el ámbito laboral también se ha modificado, eh, el ámbito escolar se ha modificado. Entonces, qué fundamental es también el rol que tenemos como adultos para los más jóvenes y para los niños en fortalecer sus potencialidades, en tenerles paciencia, en tener cuidado con la palabra usada. Eh, yo entiendo, y a todos nos ha sucedido, eh, que en estos tiempos que estamos transitando en el eje pendula, inevitablemente nadie ha transitado todo este tiempo, tenemos que ser sinceros, nadie ha transitado el año este y medio totalmente en algún momento mejor, otros peores. Y yo creo que hoy como adultos es fundamental esto que tenemos que hacer, porque la comunicación familiar acá juega un rol importantísimo, importantísimo y fundamental, en acompañar al otro, en cómo lo acompañamos, en que se sienta cobijado, en que se sienta escuchado. Y esto no lo y la responsabilidad solamente no la deposito en la familia, la deposito en todos los adultos que tenemos algún trabajo o alguna profesión que trabajamos con el otro, docente, terapeuta, el que sea. En todos tenemos que ser nosotros un poquito a veces los que mantenemos el equilibrio para no generarle tanta ansiedad al otro y no depositarle eh, tanto mal al otro. Como estábamos diciendo recién, sabemos, entendemos que todos en algún momento perdemos, pero tal vez los adultos tenemos un poquito más de herramientas para decir, no le muestro al otro la inestabilidad que siento, el enojo que siento, y trato de acompañar como adulto para no, eh, para ayudar un poquito más en esta confianza que necesitan tener los niños, niñas y adolescentes hoy, en el enfoque que necesitan para sus logros, y no decirle vos no podés, no ves que no te sale, ver de qué manera los podemos acompañar de una manera distinta, e insisto, eh, pareciera fácil decirlo, no perdamos el eje, no nos enojemos, pero me parece que adelante de ellos, hoy, a esta altura de la situación que estamos transitando, tenemos que decir, listo, el adulto soy yo y tengo que ver qué puedo sumar en acompañar al otro. Es lo mejor que podemos hacer en esto que venimos hablando, de la importancia de nuestro ser en la sociedad, no solo como seres individuales. Ocuparnos de nosotros para poder ser en el mundo el adulto y con el rol que tengo y de la manera que tengo, porque tenemos una gran responsabilidad como adultos sociales, en este momento y en todos los momentos. Entonces yo creo que es importantísimo que primero podamos fortalecernos nosotros, como vos bien decías, con la aceptación, aceptando lo que es, como es, la confianza en uno mismo y en el otro, porque cuando yo tengo confianza en mí también puedo tener en el otro, porque si nunca, no existe ninguna persona, me voy a atrever a decir esto, que si no tiene confianza en lo que puede hacer, no le va al otro trasladar la confianza de hacerlo. El Yo positivismo. agregaría, Perdón, yo perdón. agregaría en esto, sí, sí, agregaría un poco esto de que nosotros decíamos, bueno, que la autoestima es valorar, ¿no? Y creo que el valor fundamental que hay que tener es el respeto. Vos sabés que el respeto significa prestar atención, es decir, dirigir la mirada hacia el otro.
Respetar muchas veces no quiere decir estar de acuerdo con lo que el otro dice, sino prestarle atención, es decir, incluir su voz, incorporarlo, ¿no? Es decir, bueno, yo, digamos, acepto lo que decís, no estoy de acuerdo, pero lo respeto, es decir, lo alojo, le presto atención. Y creo que es fundamental respetarse y respetar, ¿no? Es decir, prestarse atención, ¿no? Alojar lo que uno piensa, lo que uno siente, obviamente distinguiendo, como decíamos antes, la falsa creencia de las verdades, y respetar obviamente a los otros, ¿no? Creo que es un valor fundamental junto a la libertad, junto a otros, ¿no? En la solidaridad y demás. Pero el respeto creo que es el pivote donde tendrían que, digamos, empezar a moverse el resto de los valores, ¿no? Si yo no presto atención, si yo no miro al otro, esto de respectum, estar al respecto del otro, estar prestándole atención, es poco probable que los otros valores se puedan dar, ¿no? Entonces, creo que es el pilar fundamental. Y autoestimarse es respetarse a uno mismo, ¿sí? Fue enfocar la mirada hacia uno. Podemos estar de acuerdo a veces cómo uno reaccionó, ¿no? Para eso hay la autorreflexión y para eso repensar qué es lo que pasó, pero sí incluir, alojar, ¿no? Es decir, no excluir, no querer reprimir, sacar esto no es mío, sino decir, bueno, esta parte también es mía, puedo no estar de acuerdo con algo de lo que haya hecho, obviamente, pero también dar lugar a la posibilidad de cambio a partir de eso, ¿no? Entonces creo que quería decir esto, ¿no? El valor fundamental es el respeto, ¿sí? Es poder prestarle atención al otro y a uno, ¿no? No voy a continuar porque me parece maravilloso como cierre en el tiempo que vivimos, donde los valores tienen que hacerse más presentes, más latentes. Y vos lo dijiste, vamos a decirlo, la autoestima es valorarse, valorarse a uno mismo para poder valorar los valores, el respeto. Maravilloso lo que dijiste, lo voy a tomar como cierre porque no quisiera que se perdiera esto, el valor de la palabra y el valor del respeto, de poder alojar el pensar diferente, el no lo comparto, pero es tuyo y lo acepto. Me parece que hoy es una forma de abrazar en estos tiempos que estamos viviendo, donde es importante que yo reconozca al otro. Fundamental, el respeto por la palabra de otro, el respeto por lo que siente otro y el respeto como valor social. Eh, Natalia, qué Qué bueno, placer volverte a encontrar, volvernos a encontrar todos acá. qué bueno porque el lunes que viene vamos a seguir hablando, vamos a seguir encontrándonos. Qué lindo encuentro después de tanto tiempo. Eh, Para la misma fecha, más o menos, creo. para la misma fecha del año pasado, que se transitaba todo de una manera distinta. Bueno, quiero agradecerles a todos los que nos acompañan siempre, a muchos que no pueden estar y después nos miran como siempre en todas las redes sociales y desearles que bueno, podamos seguir transitando esta situación de la mejor manera, como dijimos, con los recursos. Eh, Gracias chicas, genial esta conclusión. Eh, Natalia, te tengo que contar algo. Cela Tour es una compañera de trabajo y de estudio y hoy me mandó una poesía hermosa para que la compartamos en el vivo.